presidente del gobierno, Paulino Rivero, tampoco se encuentra en la sala y estamos intentando averiguar un poco qué pasa, porque el presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobés, sí le había dado la palabra ya al portavoz de Nueva Canarias, a Román Rodríguez, que iba a acceder, estaba de hecho en la tribuna de oradores, se acercó a la portavoz del Grupo Popular, a María Australia Navarro, e inmediatamente ha salido del hemiciclo. Recordábamos que esta tarde le toca intervenir a los dos grupos de la oposición, el Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Mixto, que se ha repartido el tiempo. Ya hemos escuchado en dos ocasiones a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, María Australia Navarro, a la que le ha contestado el presidente del gobierno, Paulino Rivero, en una primera intervención de 40 minutos, y de forma individual ha escogido hacerlo el presidente. Son 20 minutos a cada grupo todavía. Falta que intervenga el Grupo Mixto, que pues previsiblemente lo iba a hacer en pocos minutos, pero su portavoz, Román Rodríguez, al que le tocaba intervenir en esta ocasión por un periodo de 30 minutos, se ha ausentado de la sala. Ahí vemos que en los pasillos del Parlamento ahí entra el presidente del gobierno, Paulino Rivero, detrás entra Román Rodríguez, que va a hacer uso de la palabra, y también el consejero de Economía y Hacienda, que estaba afuera, Javier González Ortiz. Recordamos que Paulino Rivero le pedía al Partido Popular, el Partido Popular le pedía austeridad al señor Rivero, y el señor Rivero le ha pedido el apoyo del Partido Popular para que defienda en Madrid, para que defienda en Moncloa el mantenimiento de todos aquellos planes que firmó con el gobierno del PSOE. Planes, según Rivero, como el de reindustrialización para Canarias, que mantenga también los planes de empleo, y que esa ayuda del Partido Popular sí puede ser importante para el archipiélago. Australia Navarro no le ha contestado ese asunto y sí le ha pedido autoridad. Ahora sí parece que tiene la palabra el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez. Muy buenas tardes. Estamos seguros que ante el debate más relevante en materia de política general que cada año celebra este Parlamento. Es tradicional, es propio que al menos una vez al año hagamos una reflexión de orden general sobre cómo marcha nuestra tierra, sus instituciones, su economía, en definitiva, el bienestar de los canarios. Por lo tanto, me congratula participar hoy aquí, después de algunas ausencias, de manera que aprovecho para agradecer a los que me hicieron posible hoy estar aquí, porque echaba de menos este debate. Si este es un debate de política canaria, yo creo que la primera condición tiene que estar en hacer un buen diagnóstico de lo que nos pasa. El señor presidente del Gobierno hizo una buena muestra de memoria esta mañana cuando nos relacionaba asuntos diversos en relación a las actuaciones del Gobierno. Yo le dije al vicepresidente en el pasillo que no se le ocurriera darle la lista de los institutos que están en obras, porque si no, el presidente es capaz de citarlos aquí. Pero hay una cifra que no maneja bien el presidente, y además la he vuelto a comprobar en una salida, que es la de los afiliados a la Seguridad Social. La situación del desempleo en Canarias es un drama, es nuestro primer problema, nuestro más grave problema. Estamos destruyendo empleo neto. Hemos perdido en el año 2011 10.900 personas afiliadas a la Seguridad Social y en los 2 primeros meses del año 11.240. Y esto en un año donde nuestra principal actividad económica generó más clientes que nunca, poniendo en evidencia algo que ya hemos discutido en esta Cámara, que nuestro sistema turístico, siendo esencial en nuestro proceso económico, no ha sido capaz de atemperar nuestro primer problema. Repasando los datos, estamos en los mismos afiliados a la Seguridad Social que hace una década. Es decir, que hemos retrocedido 10 años en materia de empleo. Las dinámicas demográficas, que son importantes en las sociedades, siempre o casi siempre son consecuencias de la economía. Solo las catástrofes naturales alteran esta máxima. Es la economía la que determina la evolución de la demografía y también los movimientos migratorios.
De manera que en Canarias esto ha variado también. Anoche repasé de nuevo los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre los movimientos migratorios. Y claramente hay un retroceso en este parámetro en Canarias y en España, por una razón elemental. La gente solo va donde hay trabajo y se va de donde no hay trabajo. Y en España el saldo migratorio es negativo. Hay más gente que se ha ido de la que vino. En Canarias todavía no, pero pronto ocurrirá, porque insisto que lo que determina los movimientos migratorios, si no es por razones de catástrofes naturales, es la economía. Y debemos reconocer, y si no nos equivocaremos, que tenemos un gravísimo problema en Canarias. 342.700 desempleados de la encuesta de población activa. Un registro de afiliados a la Seguridad Social que nos retrotrae una década. 104.000 desempleados que no tienen ningún ingreso. El 17% de las familias que no tienen ningún ingreso conocido. Unas tasas de pobreza que divergen de las españolas. Hace 3 años estábamos 24% Canarias, 19% España. Ahora estamos nosotros 30%, España 20%. Estamos en unos parámetros socioeconómicos preocupantes, graves, serios, severos. La señora portavoz del Partido Popular hacía algunas aportaciones de datos que están sacadas de los registros y que yo comparto. Añado una que es determinante en la crisis. Miren, la crisis que vivimos, aunque no lo aparente, es una crisis privada, de la economía privada. Tengo unos cuadros maravillosos para repartirles si fuera necesario, que lo ponen en evidencia. El problema del sistema económico canario y español está en la deuda de las familias, de las empresas y de los bancos. Los datos son escalofriantes. Es cierto que la crisis de deuda tiene una consecuencia, y es que la gente no tiene crédito, es que la gente no invierte, es que la gente no consume. Y cuando no se invierte y no se consume, cuando la demanda cae, se paraliza el crecimiento o se retrocede. Y eso es lo que nos está pasando de manera clara en el Estado español y en Canarias. De manera que una parte de lo que nos pasa, sin duda ninguna, tiene mucho que ver con el contexto de la economía internacional y sobre la orientación que se está dando para combatir esta crisis que ya saben ustedes que mi grupo político discute, cuestiona. No es verdad que la única política frente a la crisis es la que ha decidido la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Eso no es verdad. Esa es la política de la derecha, del liberalismo, de los grandes bancos, de los de siempre. Pero hay alternativas a esa política. El ajuste fiscal tan famoso y tan seguido al rajatabla por casi todo el mundo y en gran medida por el Gobierno, y ahora me referiré a ello, es un auténtico suicidio para la economía. Este ajuste fiscal, miren, les dije hace unos meses antes de que el PP ganara las elecciones que la iban a ganar. Esto no era fácil de acertar. Pero les dije también que subirían los impuestos. Aquí la portavoz me interpeló desde el escaño. Les dije a los señores del Gobierno, cuando discutíamos la ley de presupuestos, a la que me referiré, que iban a subir los impuestos seguro. Yo hubiese preferido haberlo hecho en diciembre, porque los primeros organizan las cosas mejor que los segundos, y ahora se vuelve a repetir. Pero les voy a dar otro pronóstico que no hay que ser un genio. No se va a cumplir el déficit público en España con seguridad absoluta. Acuérdense lo que les digo, apunten la fecha. El 5,3% de déficit impuesto por la Comisión al Gobierno de España no se va a cumplir. Lo veremos, no se va a cumplir. Estaremos 2 o 3 puntos por encima. Acuérdense lo que les digo. El tiempo va a pasar y si hay salud nos veremos a final de año. No se va a cumplir. ¿Saben por qué no se va a cumplir? Porque es imposible. ¿Saben cuánto tiene que recortar el Gobierno de España del presupuesto público este año en curso? No 34.000 millones. 34.000 millones es la rebaja del 8,5 al 5,3. Además de eso, estamos en recesión, que quiere decir
que la economía no solo no crece, sino que decrece. Por lo tanto, los ingresos van a ser menores y van a ser como mínimo 10 o 12.000 millones menos. Y además hay algunos gastos que aumentan, el del desempleo, el de amortizar la deuda pública. De manera que les adelanto, porque está en los papeles de los expertos, de que el ajuste, el recorte, será de 55.000 millones de euros, del casi el 6% del Producto Interior Bruto de España. ¿Y sabe qué le digo? Es imposible. Para cumplir eso hay que cerrar los hospitales y cerrar los colegios. Si no, no es posible. De manera que mi primera consideración, además de las responsabilidades propias a las que me referiré, es que hay que cuestionarse esta política económica que nos lleva al desastre, a esta y al resto de las comunidades, a esta comunidad y al Gobierno de España. No se puede cumplir el ajuste fiscal en los términos impuestos por los organismos internacionales. No se puede cumplir si no es a costa de depresión, paro, miseria y desmantelamiento del estado del bienestar. Segunda cuestión, la deuda soberana. Tampoco es verdad que este sea el único tratamiento a la deuda soberana. El Banco Central Europeo ha prestado en 2 subastas, 21 de diciembre y 29 de febrero, a la banca privada europea más de 1 billón de euros, al 1%. Al día siguiente, de dinero público, de dinero avalado por los Estados miembros, al día siguiente, la banca privada depositó en el Banco Central Europeo el 70% de esos recursos y el resto lo dedicó a resolver su balance y a comprar deuda soberana al 3, al 5, al 7 o al 17%. De manera que nosotros desde Nueva Canaria decimos que el ajuste fiscal no puede ser y es posible retrasarlo, y decimos que la deuda soberana no puede estar sometida a la especulación. Si no corregimos estos parámetros, el deterioro de la economía es inevitable, lo dicen todos los expertos. Hay que leerse los periódicos especializados para ver cada semana decenas de aportaciones que ponen en evidencia este asunto. Por lo tanto, hay una parte de lo que nos pasa que tiene que ver con la crisis global. Y en Canarias se dan datos siguientes, que no lo dio la señora portavoz del Partido Popular. El apalancamiento de la economía privada, el endeudamiento de las familias y de las empresas. Por cada 100 euros de depósito que hay en Canarias, hay 216 en crédito. Por cada 100 euros de depósito en España, en el resto de España, yo les digo el resto de España por ustedes, en el resto de España hay 152. Es decir, el endeudamiento nuestro es mayor y el español es líder. Así como la deuda pública española aguanta la comparación con los países de la Unión Europea, de la OCDE y los países más desarrollados del mundo, lo que no aguantamos la comparación es la deuda privada, de la familia, de las empresas y de la banca. Y es ahí donde está el núcleo de la crisis. Lo que pasa es que los ideólogos de la derecha europea, que son listos y poderosos y están bien relacionados y tienen mucha influencia, han colocado la tesis de que la culpa es de la sanidad, de la educación o de la Policía Nacional. Pues no es verdad, no es verdad. Y lo va a comprobar el presidente del Gobierno de España y su gobierno, que ya está cambiando. Ya está cambiando. Por ejemplo, dijo que no subía los impuestos, los subió, yo se los advertí. Dijo que el déficit había que cumplirlo al rajatabla al 4,4 y él propuso el 5,8 en un acto de soberanía nacional que salió en los periódicos y al final 5,3. Bueno, yo no digo que no, yo lo que digo es que esta manera, yo prefiero evidentemente el 5,3 al 5,8. Toda la vida. Y preferiría que en vez de en el 2003 el 3% fuera en el 2016, para no seguir machacando la economía española, para no seguir haciendo inviable el papel del sector público en España. De manera que lo que nos pasa a nosotros, hay una parte que tiene que ver con esto, con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa en España, y hay otra parte que es culpa nuestra. Aquí hay cosas que hemos hecho mal y las tenemos que reconocer, porque si no las reconocemos no las vamos a corregir. Y estos debates tienen que servir para ponernos de acuerdo qué cosas dependen de nosotros y las podemos mejorar. Y me voy a referir a algunas de ellas. La financiación autonómica. Miren, de todos los que están aquí sentados, partidos políticos,
El que tiene más autoridad para discutir la financiación autonómica es el partido que yo presido. ¿Saben por qué? Porque desde que se publicó los primeros datos y están las hemerotecas y la reiteración por nuestra parte, dijimos que ese era un mal acuerdo desde el primer minuto. Y todos los demás, unos por la banda allá y los otros por la banda de acá, lo suscribieron. Pero no vale ponerse medallas sobre esto, da igual. Yo me llevé una gran alegría cuando aquí en este Parlamento, hace un par de meses, todos apuntamos la necesidad de cambiar el sistema de financiación. Y eso es lo que tenemos que garantizarnos ahora, buscar los mecanismos para que el sistema de financiación autonómica sea modificado, porque es muy injusto con Canarias. Desde el 2009 es injusto. Algunos se dieron cuenta tarde, no pasa nada. No pasa nada porque uno no puede ver todas las cosas de golpe. Oiga, estamos todos los representantes del pueblo de Canarias aquí coincidiendo que este sistema de financiación es injusto, que es un sistema que compromete la sanidad, la educación, los servicios públicos. Sí, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Se han sumado a la demanda de cambiar el sistema de financiación muchos presidentes autonómicos, muchos. Pues vamos a ver si sacamos aquí una resolución, siendo práctico, de los 60 diputados de todos los partidos y de los dos géneros, a favor de que se cambie el sistema de financiación. Es que si no se cambia el sistema de financiación, los recortes van a seguir. Y aprovecho y digo lo siguiente. Por lo tanto, este es un asunto que algunos dijimos en solitario hace un par de años y que hoy lo decimos todo. Y yo no se los reprocho, sino todo lo contrario. Me alegro de que hoy todos coincidamos que ahí tenemos un problema serio. El asunto es que hagamos el esfuerzo pertinente para generar las condiciones de un cambio que nos permita a esta comunidad disponer de los recursos del sistema que nos tocan, por lo menos los de la media, que debieran ser más, pero por lo menos los de la media. El año 12 en el que estamos es un año terrible, por el paro, por la pobreza, por el endeudamiento, por el ajuste fiscal. Es un año de retroceso en la economía, en España 1,7, aquí yo creo que podemos retroceder menos, pero retrocederemos. Año muy complicado. Y además se ha incorporado al debate un asunto que yo no tenía previsto y más o menos le dedico bastante tiempo a este asunto, ¿no? Y es la bronca que se ha armado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. No estaba en mis cálculos, y eso que yo, insisto, le dedico cierto tiempo a esto. Y esa bronca no es buena noticia. No es en absoluto buena noticia. Y yo creo que también en el debate del Estado de la Nacionalidad debiéramos generar las condiciones para restablecer un cauce de entendimiento, de relaciones, de respeto entre los dos gobiernos. Yo les tengo que decir que ha habido 3 o 4 decisiones del Gobierno de España que han sido, por ser benévolo y por facilitar el acuerdo, desafortunadas. Aunque tuvieran razón, que yo se la doy en parte, no porque me hayan convencido, sino porque lo dijimos desde el principio, quitar las bonificaciones de manera unilateral no es razonable. Era razonable discutir, sentarse, proponer otra cosa, pero la decisión unilateral de eliminar las bonificaciones no ha sido afortunada. No ha sido afortunado. Estoy siendo moderado, como me ven, ¿no? No ha sido afortunado eliminar las primas a las renovables en este territorio. No ha sido afortunado. Y creo que al menos se apunta la rectificación o una política nueva en la materia. Y me parece bien. Pero lo menos afortunado de todo me parece que son las autorizaciones de las prospecciones. Pero fundamentalmente porque creo que no es inteligente tomar las decisiones de esta manera. Me parece que no pasaba nada, porque el petróleo y el gas de existir no se lo va a llevar nadie, no pasaba nada, por generar condiciones para debatir este tema con información veraz sobre los impactos ambientales y las consecuencias, veraz sobre las consecuencias económicas de esta decisión y sobre todo, porque estamos en democracia y ha costado conquistarla, buscando el encuentro y el consenso con las instituciones, con los representantes del pueblo de Canarias. E insisto y reitero que yo he dicho ya en varias ocasiones en esta tribuna que creo que la competencia hoy por hoy está de la banda del Gobierno español.
Yo la reclamo para el Gobierno de Canarias, como nacionalista, pero creo que están de la banda del Gobierno español. Y creo que esa decisión ha sido un error serio, que me parece que hay posibilidad de rectificar. Yo comparto reflexiones como la siguiente. Las meras prospecciones son dañinas para los cetáceos y para las praderas posidonias. Ese petróleo que destruirá el mar y el turismo no daría beneficio o solo a las multinacionales. Tengan la seguridad de que el Partido Popular no va a aprobar estas exploraciones. Esteban González Pons, el 16 de marzo, en Twitter, que se ha convertido en un buen instrumento para comunicarnos, así es, un buen instrumento. El turismo es el recurso principal para Valencia y Baleares y no hay petróleo mejor que el turismo. Son legítimas, son incluso sabias, pero imaginémonos que el señor González Pons no estuviera de acuerdo con esto. ¿Por qué no generamos las condiciones para que este tema sea debatido de forma responsable, sensata? ¿Por qué no generamos las condiciones? Y esto al presidente del Gobierno igual no le va a hacer mucha gracia. A mí me parece que el presidente del Gobierno de España tenía que haber recibido al presidente del Gobierno de Canarias ya. ¿Saben por qué? Porque esta comunidad tiene más paro que ninguna. Porque esta comunidad tiene serias dificultades para abordar el futuro. Y no es razonable que haya recibido al presidente de Euskadi, al presidente de Cataluña, a la mayoría de los presidentes de las comunidades del Partido Popular y no haya recibido o no haya citado al presidente del Gobierno de Canarias. Otro error que hay que corregir. Hagan ustedes, que sé que tienen su influencia, los mecanismos pertinentes para que estas cuestiones se puedan hacer. Señorías, la gente fuera está preocupada por el paro, por la pobreza, por el deterioro, sin duda. Las soluciones no son fáciles, pero existen, hay alternativas. No es verdad que esta política sea irremediable, ni esté, digamos, predestinada por no se sabe qué. Eso no es verdad. Hay otra política alternativa, hay otra política económica alternativa. Pero si graves son los desempleados y el deterioro socioeconómico, gravísimo es lo que va a pasar con los servicios públicos. Mire, este Gobierno saca pecho, y yo lo puedo hasta entender, diciendo que ha recortado 2.280 millones de euros en los últimos 3 años. Y yo, que también hago números, pues sale. El problema es que 500 millones son en sanidad. 500. El problema es que 300 son en educación. 500 son en inversión. Por ponerle 3 ejemplos. Y eso no es neutral. Eso tiene consecuencias. 500 millones en sanidad significa que hoy en la comida con los compañeros salió el debate y se pusieron 3 ejemplos terroríficos de lo que está pasando en los centros sanitarios. Me voy a referir a uno que había público. El otro día los portavoces de sanidad de este Parlamento estuvimos en una mesa redonda en La Laguna promovida por la gente que trajo la iniciativa legislativa popular. Y hubo un ciudadano, calculo de más de 70 años, que narró sus peripecias en el servicio de urgencia de un hospital público de la isla de Tenerife, al que no pienso citar. Terrible, sobre todo terrible porque no le pasa a ese ciudadano solo. La sanidad se está deteriorando y lo dice alguien, primero que pertenece a ese mundo, que lo conoce razonablemente bien, que tiene la inmensa mayoría de sus amigos entre empleados y trabajadores del sector. La sanidad se deteriora. Esta no es la sanidad de hace 7 u 8 años, esta sanidad ha perdido peso específico, funciona peor, tiene menos recursos. Gastamos 300 euros menos por persona y año. 300. ¿O ustedes creen que los vascos están casi en 600 euros más por persona y año sobre nosotros, en un territorio continuo, en una sociedad desarrollada, con 10% de paro? Una sociedad bien cohesionada, industrializada, bien formada, con una tasa de abandono escasa. Pues esto gasta casi 600 euros más por persona y año. Los recortes en sanidad, en educación y en las inversiones tienen consecuencias sobre los servicios públicos y sobre la economía. De manera que no se puede seguir recortando. No se puede seguir recortando, porque si no nos cargamos lo que hemos construido en décadas. Por eso, y nosotros sí que hacemos las tareas a pesar de que somos pocos,
presentamos aquí una enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos del Gobierno, con alternativas, como lo hemos hecho en todos los frentes. Cada vez que hemos discutido la sanidad, el fracaso escolar, el abandono, la exclusión social, hacemos propuestas. También hicimos propuestas en relación a la Ley de Presupuestos. Y dijimos, primero, que la previsión de ingresos no se iba a cumplir, tampoco había que ser un genio interpretando el futuro para concluir semejante asunto, y dijimos que la solución pasaba, además de por reclamar lo que nos corresponde a la Administración General del Estado en materia de financiación, pasaba por incrementar los ingresos por el único sistema, por el menos malo de los sistemas conocido, que es el sistema fiscal. La búsqueda de tocar la fiscalidad que está en nuestras manos para preservar como mínimo los servicios públicos básicos. Y lo dijimos e hicimos una propuesta concreta que el Gobierno va a tener que acometer, porque el día 30... la Ley de Presupuestos que va a mandar el Gobierno de España a las Cortes Generales va a ser terrible. Y esta comunidad perderá como mínimo 600 millones de euros. 120, 140 en el ajuste fiscal. Como mínimo. El 40% de las inversiones se van a recortar. Lo ha dicho un ministro poderoso del Gobierno, que es el señor Guindos, que no se cae del guindos. 40%, 808 millones estaban presupuestados en el 2011. Apliquen ustedes la elemental regla de 3, 320 millones menos de inversión directa y conveniada. Eso está certificado ya, porque los asuntos del déficit están acordados y este anuncio está dicho de forma categórica. Y ahora hay que añadir la reducción significativa de los ingresos y, por lo tanto, de las transferencias a las comunidades autónomas. De manera que, como mínimo, esta comunidad perderá en la Ley de Presupuestos del Estado, a través de los distintos instrumentos y mecanismos, como mínimo entre 600 y 700 millones de euros. Con esos recursos es imposible, haciendo las cosas bien, de mantener los servicios públicos básicos. Esté el señor Rivero o esté la señora Navarro de presidenta. Porque los cuartos son fundamentales. No es lo único, pero para los servicios públicos son fundamentales. Y aquí en sanidad y en educación gastamos menos que el resto, y no porque seamos más eficientes, sino porque no tenemos. De forma que eso lo tenemos que corregir, y este debate del Estado de Nacionalidad debiera servir para decirle a los ciudadanos de Canarias que los 60 hombres y mujeres que estamos aquí representándoles vamos a defender los servicios públicos básicos de verdad, no de boquilla, de verdad, garantizando la financiación necesaria a través de la financiación autonómica y a través de los incrementos fiscales pertinentes que habrá que afinar y hacerlos bien. Tendremos que decirle a los ciudadanos si aquí se está pensando en el copago, porque estos son los debates que interesan a la gente. Ya les adelanto mi opinión, no, rotundo. El copago, además de no resolver los problemas de financiación, a no ser que cargues todos los servicios y de manera significativa, genera una quiebra del principio fundamental de la sanidad española, que es su universalidad. Y esa solo se consigue porque la financiación está hecha a través de los presupuestos generales del Estado, a través del sistema fiscal. Desde el momento que vulneremos este tema, se abre una puerta hacia la privatización, al trasladar la atención sanitaria a los usuarios. Eso es profundamente injusto. También lo ha negado el Partido Popular. He escuchado al señor Rajoy el fin de semana y me alegro. No sé cuánto le durará esta afirmación. De manera que tenemos que resolver los problemas de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. Estoy de acuerdo en que ahora toca respuestas rápidas a los problemas graves que tenemos. Propuestas de choque en materia de empleo, en materia de exclusión social. Pero estoy totalmente de acuerdo en un modelo de desarrollo sostenible y duradero, donde el turismo tiene que ser central. Y ahí aprovecho para preguntar al presidente qué pasa con la ley de la moratoria, que le pregunté en octubre, que debía estar en este Parlamento y que no sé si le va a dar a ustedes tiempo con lo que nos queda hasta 13 de mayo, creo que se cumple. Por lo tanto, ahí haremos un esfuerzo. Tengo que decirle, me lo estudié, no tengo tiempo, igual en la réplica le apunto alguna idea en este sentido, que el esfuerzo para la rehabilitación de las ciudades turísticas lo he seguido, lo sigo,
y hay elementos positivos, pero también hay insuficiencias evidentes. Va a ser difícil. 3 años después de aprobada la ley de medidas urgentes, que tengamos 3 planes, 2 de ellos de la semana pasada. He llamado a los amigos, pues uno tiene amigos en todos sitios, ¿no? Y le digo, oye, vete a tal sitio a ver si empezaron las obras. Pocas obras han empezado. Pocas obras. Va a ser difícil romper la dinámica por aquí. Pero en cualquier caso, la tarea es loable. Es evidente que tenemos que apostar por la agricultura. Miren, la agricultura de exportación, plátano y tomate lo tienen comprometido por las circunstancias. Las ayudas al transporte yo las quiero ver, el 30 de marzo, yo las quiero ver. Pero es que además tenemos un problema serio con la sequía. Vamos a tener un año terrible para el sector primario, terrible para el sector primario en su amplitud y especialmente para la agricultura con la sequía, en el conjunto del Estado y en Canarias, y sobre eso hay que establecer respuestas. El sector industrial necesita más apuestas. Tenemos que apoyar la innovación, como hemos dicho 1000 veces. La potencialidad del astrofísico, de la Plocan, de las energías renovables, en fin, yo creo que sobre eso hay papeles y acuerdos más que suficientes en este Parlamento, por este Gobierno e incluso por gobiernos anteriores. Acabo haciendo referencia a algo que el presidente hoy no le dio tiempo, a pesar de que ha hablado casi 3 horas, que son las reformas institucionales. Yo voy a abusar de unos minutitos, si el señor presidente me lo permite. Y es sobre lo siguiente. Señor don Román, ya se lo digo para no estarlo interrumpiendo. Le queda un poquito y le voy a añadir 3 minutos. Muy bien, ya gracias. De acuerdo, después ya. Y es el siguiente, miren, nosotros, a pesar de que parezca que no está de moda, defendemos la reforma del Estatuto de Autonomía. Defendemos la necesidad de una ley electoral más democrática. Defendemos la necesidad de que la ley que regula la radiotelevisión pública garantice el control parlamentario de ese servicio público de información. Defendemos la reforma administrativa que se puede hacer desde este Parlamento, que es limitada, para ser más eficiente en las administraciones públicas. Pero yo estoy muy preocupado por lo siguiente, porque ya los años te van haciendo desconfiado. Y es que se está articulando toda una estrategia de involución sobre el modelo de Estado que no es justa. Les voy a dar datos, ya saben que yo manejo los datos económicos. Las comunidades autónomas representamos en gasto, escuchen bien este dato, el 36,6% del gasto público español. La Administración General del Estado, el 21%. 29% la Seguridad Social. 11%, casi 12%, corporaciones locales. ¿Saben cómo se distribuye la deuda pública española? Miren, 560.000 millones en la Administración General del Estado. 560.000 millones en la Administración General del Estado, el 84% la deuda pública. Las comunidades autónomas, 140.000 millones, el 13% de la deuda pública. Y las corporaciones locales representan el 3% de la deuda pública. ¿Qué quiere decir eso? Que si por algún sitio hubiera que resolver el problema, tendría que ser por la Administración General del Estado, porque las comunidades autónomas responsables de gestionar la sanidad, la educación, los servicios básicos, acaparan la mayor cuota de gasto y, sin embargo, la deuda que aportan al conjunto es sensiblemente inferior. Pero esto pasa en la asignación de deuda, pero eso pasa también en la distribución del déficit. No es razonable que quien tiene solo el 20% del gasto se quede con 3,5 puntos del déficit, y a las comunidades autónomas que tienen el 37% le den el 1,5. Esto tiene truco, trampa. Hay un proceso que yo no comparto y que espero que solo sean de los poderes fácticos, y es involucionar hacia un modelo de Estado que ha funcionado bien en España y ha funcionado bien en Canarias, con todos los defectos y todas las mejoras que ustedes quieran. Y ese proceso lo estamos viviendo día a día. Ayer algún periódico importante, de esos que mandan mucho, centraba su línea editorial sobre la necesidad de reformar la Constitución para recuperar los poderes por parte del Estado central. De manera que nosotros vamos a reclamar también en este debate del Estado de la Nacionalidad la necesidad de seguir apostando por la reforma del Estatuto, por seguir profundizando en el autogobierno, por seguir exigiendo respeto a la estructura del Estado que representan las comunidades autónomas, por poner en evidencia que no es verdad que los problemas sean del sector público y, si lo son, sean de las comunidades autónomas, porque no acompañan los datos, porque no es verdad.
porque teniendo lo sustancial del gasto público, el más inflacionista, el menos controlable, que es la sanidad pública, seguimos aportando solo el 13% a la deuda pública, porque a pesar de eso, solo se nos permite el 1,5% de déficit, siendo quien tiene más dificultades. Por eso hay que rebelarse contra eso, y yo ahí discrepo con el Gobierno de Canarias, ya lo saben, en este tema. Yo no estoy de acuerdo, Nueva Canarias no puede estar de acuerdo en el 1,5 para las comunidades autónomas porque nos discrimina. No puede estar de acuerdo en esta involución en el modelo de Estado porque nos hace retroceder en un modelo centralista que nunca funcionó y que además no es lo que quieren la mayoría. Por tanto, señorías, espero que en el debate ahora con el señor presidente podamos precisar algunas propuestas más que nos ayuden a avanzar en este debate del Estado de la Nacionalidad, dando respuesta a los problemas de verdad que tiene la sociedad canaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluye de esta forma la intervención de Román Rodríguez por el grupo mixto. Ha hablado de una reforma necesaria del Estatuto de Autonomía, de la reclamación de más autogobierno y respeto a la estructura de las comunidades autónomas, y ha dicho que hay que generar un cauce de entendimiento con el Gobierno del Estado, ya que sus decisiones, algunas de ellas han sido desafortunadas, sobre todo las relacionadas con las bonificaciones, la retirada de las bonificaciones a las tasas aéreas o de las primas a las energías renovables y, por supuesto, el permiso a las prospecciones. En este momento interviene ya Fabián Martín por el grupo independiente del Partido de Independientes de Lanzarote, el PIL. El Parlamento celebra en el día de hoy y en el de mañana una de sus sesiones más importantes. El debate sobre el Estado de la Nacionalidad, denominación algo tímida que parece esconder la voluntad de hablar de una verdadera nación, tiene como objetivo radiografiar, entiendo que de la forma más exhaustiva y rigurosa posible, la situación actual por la que atraviesa esta tierra. Esta sesión es también una oportunidad para analizar de forma global si el presidente y su gobierno realizan todos los esfuerzos merecedores del crédito parlamentario, si sus acciones, objetivos, propuestas o planes obedecen a la actual tesitura y si rinden en eficiencia como la sociedad espera. El PIL, formación política integrada en el grupo mixto, asiste hoy también confiada en que, sin perder de vista su arraigo insular, es necesario más que nunca hablar de Canarias como nación. La responsabilidad social de aquellos que tenemos representación pública, señoría, debe llevarnos a estar en contacto permanente con la realidad. Mantener una teoría sobre lo que en Canarias ocurre cuando los canarios perciben lo contrario no es solamente falsear, soñar o tergiversar, es ser francamente irrespetuoso con la verdad de aquellos que viven una situación menos ventajosa que la nuestra. Canarias atraviesa un momento complicado, duro, triste para muchos. Un momento que sin fatalismo ni desesperanza nos debe obligar a la reflexión, a la autocrítica y sobre todo a la planificación. No es necesario, presidente, que nos pida a los canarios, como hizo esta mañana, y a los actores sociales que entendamos la etapa de dificultades que atravesamos. No solamente la entendemos, sino que la vivimos. La realidad es demoledora. Esta tierra cuenta con 279.000 demandantes de empleo, un 7% que hace un año, el 38% de los cuales no reciben ningún tipo de ayuda. El 17% de los hogares canarios tienen a todos sus miembros activos en paro. Este Gobierno es responsable de que estemos a la cola en aplicación de la ley de dependencia, de que no se aborden reformas estructurales y económicas necesarias para el desarrollo insular, de que no se plantee la reforma del régimen económico y fiscal, del Estatuto de Autonomía o de que una ley electoral más democrática y justa permita a los canarios una verdadera representatividad sin abusos ni cortapisas. Canarias necesita hablar de coyuntura, necesita saber las recetas del Gobierno para combatir la situación actual, pero no han llegado. Canarias necesita hablar también de intenciones, de futuro, de acción y, sobre todo, de consecución. Canarias necesita ilusión y cambio. Canarias quiere avanzar, quiere progresar. Esta tierra necesita una estrategia, pero no contamos con un Gobierno, y cito textualmente, ambicioso en la definición de sus objetivos, de su línea de trabajo, como anunció el presidente en su discurso de arranque de legislatura. Canarias se enfrenta a una realidad intentando sortear los escollos del momento, pero con un Gobierno que hasta ahora no ha planteado signos de vocación de planificación. No es solamente cuestión de hablar de recortes en sanidad, en cultura, en educación. No es cuestión de hablar a veces vacua y únicamente de reactivación turística, de energías renovables, de infraestructura. Es eso y más. Es cuestión de saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La oportunidad que este debate nos brinda y la intención de reflexionar sobre presente y futuro de Canarias ha de permitirme trasladarles a ustedes, señorías, y también a la sociedad canaria a través de los medios de comunicación presentes, 4 ejes claves de desarrollo de este pueblo. 1, educación. 2, competitividad. 3, internacionalización. Y 4,
autogobierno. Más allá del bombardeo diario de estadísticas y datos, Canarias debe marcarse un horizonte claro, con este gobierno o con otro, un horizonte de objetivos firmes y de objetivos continuos. En educación, el último informe PISA, en su versión preliminar, dibuja un escenario descorazonador para Canarias, muy diferente al que usted quiso hacernos ver hoy, presidente. Recoge literalmente las siguientes reflexiones. 1. La tasa de repetición del curso es particularmente alta, más alta que la media española, la más alta en toda España. Segundo, el alumno medio canario de 15 años presenta como media un desfase de un año en relación a sus compañeros de los países del entorno. Tercero, el 33% de los estudiantes rindieron por debajo del nivel base para todas las materias. En definitiva, los resultados de los estudiantes canarios fueron los segundos peores de las 15 comunidades autónomas evaluadas, solo por detrás de Ceuta y Melilla. Y no es una cuestión puramente presupuestaria. Reconoce el informe a su favor, presidente, los esfuerzos del Ejecutivo canario en materia económica en este área, pero admite literalmente que existen serias dudas de que el Gobierno y las partes interesadas le estén sacando partido a la inversión. Ninguna sociedad que aspire a avanzar, a ganar en mejores estándares de vida, puede permitirse el lujo de contar con una red educativa y formativa tan débiles en resultados como la canaria. En competitividad y emprendeduría, este es un elemento clave que debe guiar la vida pública y los objetivos del Gobierno de Canarias. Competitividad en todos los sectores productivos y sociales. Competitividad en lo público y en lo privado. Capacidad de emprender. Ese es el gran reto de Canarias, el de conseguir, mediante la educación y la formación, que los jóvenes tengan como reto crear para sí mismos y para la sociedad, que tengan como meta el materializar sus ilusiones de forma práctica y real. Para ello, el Gobierno firmó un pacto social por la economía y el empleo en el 2009, de dudosa frutos, y acaba de elaborar una estrategia canaria de formación y empleo sin ficha financiera. Mal comienzo, presidente. Este documento admite además que ninguna sociedad que aspire a consolidar la cohesión social y a mantener ciertas cuotas de bienestar puede permitirse tener al 52% de los jóvenes menores de 25 años en desempleo. De otra parte, el Gobierno se comprometió a elaborar un plan de acción específico contra el desempleo juvenil durante el primer trimestre del año, sin que hasta el momento sepamos nada del mismo. Pero la competitividad es también I más D más I, y ahí tiene usted, lógicamente, un reto apasionante que deberíamos llevarnos a situar como mínimo a la media del Estado, al 1,39, estando Canarias ahora mismo en un ridículo 0,62. Sobre internacionalización, los canarios ya no creen que esta tierra sea una plataforma tricontinental. No lo creen porque desde hace décadas se habla de lo mismo sin que ni siquiera nuevas líneas marítimas o aéreas entren en funcionamiento. Usted mismo reconocía hoy, si se resuelve la accesibilidad con África Occidental, afrontaremos. Mi pregunta es, ¿de qué depende, presidente? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los planes que el Gobierno pondrá en marcha para facilitar estas conexiones? Ofrezco un dato claro. Apenas una cincuentena de empresas canarias han sido capaces de buscar asentamiento en el África más cercano, mientras que las catalanas, mucho más distantes, superan con creces el millar. Pero la internacionalización también pasa por mejorar el régimen económico y fiscal que permita mejorar el marco legislativo de la zona especial, así como el desarrollo de la zona franca. Sobre el autogobierno, los últimos acontecimientos y decisiones relacionados con la posibilidad de realización de sondeos y extracción de petróleo han confirmado lo que para muchos podría ser una sospecha y lo que para otros es una realidad: la insensibilidad y el desprecio intolerables de las decisiones de un Estado para con este pueblo. Se puede mantener una postura y defenderla, pero toda práctica política de altura pasa por la exigencia de la escucha, la comprensión y la búsqueda de consenso. Canarias vive pendiente de Madrid. Es más, le han otorgado a estas islas el papel de sumisión a los intereses generales sin considerar las especificidades, las singularidades, las diferencias de esta tierra. Porque no es lo mismo nacer, vivir, trabajar en definitiva, ser de Canarias, que hacerlo en otro territorio. Porque no es lo mismo mirar hacia África que sentirse integrado en tierra continental europea. Porque no es lo mismo formarse, educarse, consolidarse profesionalmente aquí que en otras latitudes. Presidente, he leído con detenimiento el acuerdo de gobierno de las dos formaciones políticas que sustentan el actual Ejecutivo. Su discurso de investidura del pasado 4 de julio, y lo he escuchado atentamente hoy. Se echa de menos desde una formación como el PIL, nacionalista, que aprovechase usted para hablar de nuevo ordenamiento jurídico para Canarias, de avance hacia un verdadero autogobierno, hacia la creación
de más nación. El Estatuto de Autonomía es el marco. El contenido innovador ni está ni parece que se vaya a presentar en los próximos meses. Canarias debe ir hacia la búsqueda de la obtención de todas las competencias en todos los niveles. Debe avanzar hacia el autogobierno pleno como primer paso para decidir con posterioridad si continúa hacia nuevas fórmulas que nos permitan un tipo de relación diferente y autónoma con el Estado. Quiero dedicar los últimos minutos, por favor, presidente, sea generoso conmigo de mi intervención. Hablo demasiado rápido y me gustaría que me concediera 2 minutos, por favor. Quiero dedicar los últimos minutos de mi intervención a la circunscripción electoral de Lanzarote. Lanzarote ha estado en el ojo del huracán político y mediático en los últimos días. La razón no ha sido que el Gobierno haya presentado un plan de choque para disminuir el nivel de paro inadmisible que padece mi isla, del 35%, el más elevado de Canarias. No ha estado en boga porque se haya garantizado la continuidad del plan de infraestructura turística. Tampoco porque se haya superado los niveles de ejecución del presupuesto canario en esta isla, ni porque se apoyase en la línea del tan alabado pacto por la competitividad y la calidad del turismo, la formación, por ejemplo, a través de una escuela de hostelería que el propio Gobierno dejó morir. Ni siquiera porque se permitiese solo 4 días hábiles a los agricultores para justificar las ayudas POSEI, ni porque se haya presentado un plan de dinamización del sector primario. Según ha entendido hoy, presidente, la mejor política para usted es la de consumo de los productos interiores. Lanzarote es noticia única y exclusivamente por el petróleo y llegado a este punto seguro que muchos tendrán la tentación de afirmar ¿está el PIL de acuerdo con las prospecciones? Rotundamente no, y aún más desde la perspectiva nacionalista de esta formación. Ya lo expresé en esta Cámara en el pasado pleno. Ahora bien, en un proceso de reactivación del expediente administrativo de estas autorizaciones afloran 2 cuestiones fundamentales. Primero, la ley de agua fue una gran mentira para Canarias. Segundo, este conflicto parece obedecer en algunos de sus extremos más a una contienda político-personal que a una verdadera defensa de los intereses institucionales. Señor presidente, depende de usted que me dé 1 minuto. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Entiendo entonces que me concede 2 minutos. Sí, 2 minutos. Sí. Yo creo que lo he hablado. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Está generoso usted hoy. Señor presidente, Lanzarote y Canarias esperaban más de usted, esperaban que se alejase de viejos tópicos para afrontar la realidad desde la autocrítica y la convicción. Lanzarote y Canarias esperaban más soluciones, más ideas, más creatividad en su discurso de esta mañana. Lanzarote y Canarias esperaban que usted ofreciese hoy planes objetivos fundados en apoyo económico para posibilitar la dinamización económica. Seguimos desde hace años estancados en un reparto por sectores que comprende el 1% del PIB en el sector primario, el 4% aproximadamente en el industrial y el 96% en el sector servicios y turismo. Pero nada de eso se dilucidó hoy. ¿Cuáles son sus planes en materia agrícola para Lanzarote y para Canarias? ¿Cuáles son sus objetivos en materia industrial? Hoy usted hablaba de que hay que apostar por el sol, por el viento y por el mar. Yo le añado por la luna si quiere. Pero ¿sabe usted cuántas instalaciones de energía renovable, presidente, se han instalado en Lanzarote desde los años 95? ¿Lo sabe? En materia turística, ¿sabe cuáles van a ser las garantías de mantenimiento de los planes de infraestructura turística o sabe cuál es el mantenimiento de las dotaciones en otro tipo de convenios con el Estado? Acabo. El único concepto claro que ha quedado patente para todos los diputados, para todos los canarios, es que usted aspira a cambiar el modelo económico de esta tierra tan solo en 9 años. Empresa harto difícil, encomiable. El problema es que no sabe cómo. Parafraseando a Machado, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. Muchas gracias.